Oiga, como que ya es demasiado tiempo, ¿no? Ya es mucho tiempo de estar conviviendo con un virus, el coronavirus, y como que ya es demasiado pavor, terror y angustia por una pandemia mundial. Como que ya es demasiada reclusión, como que están creciendo los controles, ¿no le parece? ¿Qué no acaso es buen momento de hacer un alto en todo esto y decir, a ver, vamos a meditar, señores? ¿Qué es peor? ¿El temor a la muerte o estar viviendo mal? Vamos a planteárnoslo seriamente. Y hoy en este programa le traigo a usted un análisis formal desde el psicoanálisis, desde la filosofía, desde la teología, para ver qué le está ocurriendo a la humanidad, al individuo, a cada persona, a usted y yo, qué está sucediendo en nuestra mente y qué en la sociedad y qué en toda la humanidad. Esto debe trastornarnos, esto debe estarnos modificando algo. ¿Qué está sucediendo también con las autoridades? Así que quédese con nosotros, analicemos hoy el espíritu de la pandemia. Sí, ya es momento de ir revisando. Mire, el arcángel San Miguel, me encomiendo a él todos los días desde que esto empezó. Le pido que me libre de esta infección y le pido que libre a la humanidad ya de este virus y de esta pandemia. Me lo ha concedido, gracias a Dios. Pues hagamos un alto, revisemos, ¿no? ¿Qué está sucediendo? Nos dan cifras, es la información. Contagiados, número de muertos, a ver, ¿y qué más? Soy un ser humano, háblenme desde mi humanidad, desde mi antropología. Soy espíritu, tengo alma. Que alguien me diga una palabra en torno a esto. Basta ya de números. Busqué al doctor Juan José Abud Jasso. Él es doctor en filosofía por la Universidad Nacional Autónoma de México. Es catedrático en la misma UNAM. Y además es psicoanalista, es un gran psicoanalista, ha publicado en varias revistas científicas, tiene él su propio consultorio de psicoanálisis y tiene mucho que decirnos. Bienvenido, doctor Abud, muchas gracias. Muchas gracias a usted, le agradezco mucho la invitación. Feliz de estar aquí compartiendo reflexiones sobre nuestro tiempo, nuestra actualidad. Hay mucho que pensar, sí. ¿no? Detenernos a pensar, no dejarnos llevar por el miedo, que creo que es lo que ha cundido. El problema de las pasiones es que no nos dejan pensar, el miedo disminuye nuestra potencia de actuar y hemos estado decidiendo a raíz del miedo. Entonces, se están tomando decisiones a partir del miedo. Así es. Y eso no es sano. Quizás en el momento de shock, cuando todo esto empezó, no sé si sano o no, pero al menos era inevitable. Pero ya con todo el tiempo que viene pasando, sí tenemos que pensar en reflexiones, en pensar esto de una manera más sosegada, más tranquila, aceptando ciertas cuestiones que ya llegaron para quedarse, que es aceptar nuestra vulnerabilidad. Vino a cuestionar este virus, esta pandemia, toda una serie de falsas certezas, de falsas seguridades. Entonces, sin miedo habría que enfrentar las vulnerabilidades a las que estamos expuestos y replantearnos la situación. Porque, como usted decía hace rato, efectivamente ya es demasiado. Tenemos que cambiar la lógica de cómo estamos enfrentando este problema. A ver, esto se llama COVID-19 porque estalló en el año 2019, pero a México nos cayó por ahí de febrero. ¿Y recuerda usted cómo fuimos nosotros, la propia población civil, quien decidió encerrarse en marzo? Porque las autoridades decían, no pasa nada, es peor la influenza que esto. Y entonces la sociedad se encerró y pensábamos, pues serán 2 semanas. Bueno, a ver, ¿cómo vamos a soportar un mes? Doctor, ya llevamos casi 2 años con esto. ¿Qué le está pasando al ser humano, al individuo? ¿Cuál es el mecanismo en la mente? Ya no se puede seguir así porque llevamos ya, ¿qué?, 2 años viviendo bajo la lógica de una guerra.
¿no? Una lógica de un estado de excepción en donde todo parece anormal. Se ha hablado también de la nueva normalidad, pero no acabamos de acostumbrarnos a eso, no la vivimos tampoco como algo normal. Y el problema de la lógica de la guerra es que hay un enemigo al que se puede derrotar, al que sabemos que en algún momento vamos a ganarle, pero tenemos que cambiar esta lógica porque se está viendo que el virus llegó para quedarse, que no le vamos a ganar, por lo menos por ahora, lo tenemos que enfrentar con las armas que tenemos, pero ya es tiempo de, si como decíamos hace un rato, vamos a meditarlo, de abrir el diálogo, ¿no? En una guerra, ¿qué es lo que pasa? Que nada más se toma en cuenta las decisiones de unos cuantos. Ya es momento de empezar a hablar con todos los actores, de no satanizar ninguna perspectiva, ninguna opinión y empezar a aprender también de lo que nos pasó, ¿no? Crear nuevos mecanismos. En su encíclica, Fratelli Tutti, el Papa Francisco habla que a pesar de la hiperconectividad, lo que demostró la pandemia es la incapacidad para actuar juntos, para actuar conjuntamente. Entonces, por un lado tenemos un planeta hiperconectado, en el que lo que pasa en Wuhan, la mayoría de nosotros no teníamos ni idea de esta ciudad antes de esto, y una ciudad lejana que como mexicanos, ¿cuándo hubiéramos oído hablar? Y en pocos meses se convirtió en un problema mundial. No, con que un infectado tome un avión basta para que en todo el mundo se expanda, se llene de este virus. También, doctor, con unas historias de que como un chino se comió una sopa de murciélago. A ver, ¿quién se creyó eso, por Dios, no? Que se salió de un laboratorio y luego los temores de muchos se van confirmando. Y he visto un fenómeno, a ver, pero usted es el experto, que no han surgido policías, autopolicías como voluntarios, como esto no es un fenómeno de que están ya vigilando a todos los vecinos y están vigilando a la gente que va por la calle y póngase el cubrebocas y usted ya se... ¿Esto es un fenómeno consecuencia? Sí. ¿Cómo se llama en la psicología? Pues vigilante. Se trata de una especie de servidumbre voluntaria en la que, debido al miedo, motivados por el miedo, y aquí se ve precisamente que no es nada sano vivir con él, como se dice, ¿no? El miedo no evita la muerte, pero sí evita vivir. Y debido a toda a la paranoia, ¿no? Aquí sí el psicoanálisis lo que nos enseña es a poder aceptar la contingencia, no necesitar que todo cobre sentido, ¿no? Porque todas estas historias de China empoderándose, de Rusia, del chip en las vacunas, también tienen un componente psicológico que tiene que ver con darle sentido a lo que está ocurriendo, ¿no? Que es muy difícil soportar que esto ocurra simplemente sin ninguna razón, porque hay virus nuevos, antes sin tanta hiperconectividad, pasaban desapercibidos solo en una región del mundo, ahora se expanden rápidamente, y que entrar en un estado de miedo, la gente ante la paranoia dice, bueno, alguien controla, entonces si controla, tiene las reglas, las soluciones necesarias, lo que digan que hay que hacer, hay que hacerlo, entonces aumenta la obediencia, pero ¿qué pasa con eso? Tengo que cuidar que el otro, que el prójimo también obedezca, porque si no nos va a tocar a todos. Curiosamente, esto tiene una actitud de base religiosa, ¿no? Estaríamos hablando que en otra época quizás, bueno, ¿por qué nos pasó esto? Es que alguien no rezó bien, ¿no? Alguien no tuvo suficientemente fe, ¿quién pecó, no? Y voltear a ver a otros. Pero ahora este mandato, en vez de venir de la religión, viene de la ciencia mal entendida, porque la verdadera ciencia es diálogo, debate, de la ciencia absolutizada, fetichizada, incluso elevada a ídolo, también muy politizada, en la que autoridades sanitarias recomiendan cubrebocas, toda una serie de medidas, una recepción algo obsesiva, en el que el obsesivo es su principal característica, que considera que si seguimos las reglas
todo va a estar bien. Y entonces, ante eso, te tengo que cuidar. Y entonces estamos viendo niveles de control inéditos que solo se habían visto en países comunistas, ¿no? En Cuba, que se dice que el vecino está pendiente, y que dices que no. Pues ahora con la pandemia también el vecino está pendiente en qué dices, qué haces, cómo te cuidas. Entonces, el sector salud, la ciencia médica, las autoridades médicas se han constituido en una especie de religión. Así es. Sí, así es. Y las autoridades se han convertido en una especie de generales que están dictando órdenes similar a una guerra. Y la población no tiene otra alternativa más que someterse y obedecer. ¿Esto está ocurriendo? Es precisamente lo que está ocurriendo y lo que nos debe de poner alertas y empezar a ser un poquito más críticos. Ahora, es una realidad que estamos viendo muertos, doctora Beth. Es una realidad, digo, ya no son números, ya son conocidos. Ya todos tenemos un amigo, un familiar muerto. Y entonces esto, ¿qué provoca en el ser humano? Estar viendo a los muertos. Sí, por otro lado, una realidad muy triste de pérdida, de inseguridad, de vulnerabilidad, de desamparo. Así nos sentimos, vulnerables, desamparados. Sí, me parece que sí y que lo estamos viviendo muy alejados unos de otros. Pero los números, usted hablaba que nos bombardean de números, hay que detenernos a interpretarlos, no es nada más estadísticas, pero en cuanto a esto, una estadística escalofriante es el aumento del suicidio, del fenómeno del suicidio. En la Ciudad de México es algo realmente problemático y personas con depresión o algún otro malestar psicológico también ha aumentado muchísimo. Se está volviendo muy difícil vivir así. La verdad es que sí necesitamos el contacto con los demás y no es que antes fuera una sociedad muy fraterna, pero sí de tajo se vinieron a cortar casi todos los vínculos sociales. Como que yo hubiera esperado más solidaridad, ¿no? Más ayuda con el que no tiene, con el que ya perdió su trabajo, y no estamos viendo esto. Al contrario, como que se percibe un egoísmo, ¿no? Exactamente, se nota las contradicciones sociales, las desigualdades brotaron, pero se hicieron muy visibles, porque por un lado la sociedad se constituyó en quienes pudimos encerrarnos, en quienes pudimos enclaustrarnos, trabajar a partir de nuestras casas, desde nuestras casas, pero los trabajadores esenciales, o llamados esenciales, el servicio de limpia, ¿no? Todas las actividades sin las cuales los enclaustrados no hubiéramos podido seguir, continuaron y son los que tienen el mayor número de muertos, son los que no les queda otra más que arriesgarse. Entonces esta es una brecha que se visibilizó, no es que no existiera, pero se visibilizó y otras han empezado a surgir, ¿no? La cuestión tecnológica, ¿no? Hay que esta hiperaceleración que también ya era un fenómeno que estábamos viviendo, pero en la pandemia se acelera. Quien no tenga suficiente conectividad, dispositivos modernos, contemporáneos, ¿no? Para poder tomar una clase virtual o estar comunicado con el mundo, simplemente está descartado. Sí. Es decir, la sociedad de los descartables de la que habla el Papa Francisco se intensificó. A ver, usted como psicoanalista puede rápidamente diagnosticar si un paciente está deprimido o no. Si está exaltado, si está viviendo una crisis emocional, una cierta manía o psicosis, lo puede determinar. Bueno, sí. ¿Y esto puede usted determinarlo en una sociedad? ¿Estamos en depresión anímica o estamos en exaltación o estamos cerca ya de una psicosis? ¿Cómo nos describe como sociedad? No, en realidad todas las estructuras clínicas se han manifestado en un momento u otro o de manera simultánea, ¿no? Tenemos al paranoico de que sabía que esto iba a ocurrir, al
al esquizofrénico que no se ha dado cuenta de lo que está pasando, al obsesivo compulsivo que dice, si seguimos las reglas todo va a estar bien. No, y me pongo un traje de astronauta ya, ¿no? Claro, Ajá. exacto, ese es el obsesivo compulsivo. A la histérica que dice, bueno, ¿y quién está a cargo de todos modos? ¿Quién lo puso? ¿Por qué? Y entonces cuestionamos y criticamos. Todas las figuras clínicas han aparecido de un modo o de otro en esta pandemia. En diversas personas, pero ¿puede usted acaso establecer un diagnóstico de cómo está nuestra sociedad ahora? Déjeme hacer una pausa. Y además le pregunto sobre otro fenómeno, ¿no? ¿Por qué la sociedad argumenta que hay archienemigos? Por ejemplo, que Soros, que Bill Gates, que en su momento Donald Trump, ¿no? Que los chinos, o sea, surgen teorías conspiratorias, pero llevan algo de verdad. ¿Cómo estamos reaccionando hacia esto, doctor? ¿Cómo nos ve y hacia dónde vamos? Y además le voy a preguntar también sobre los controles desproporcionados, excesivos, ¿no? Iglesias cerradas, restaurantes cerrados, economía contraída. Puede repetirse esto en cualquier momento. O sea, los gobiernos ya nos midieron. Una pausa, queridos amigos. Volvemos con más de El espíritu de la pandemia. Protecto Glass. Blindajes, seguridad y protección desde 1993. Protección contra robos y asaltos, secuestros y delincuencia organizada. Utilizamos cristales AGP, acero balístico y fibras Tuarón y Kevlar para cubrir los 7 niveles de blindaje en protección contra armas cortas, largas y metralletas. Informes en www.blindajes.com.mx y al 55 55 74 34 33. Protecto Glass. Nuestro negocio es salvar vidas.